Bienvenidos al segundo programa de biología. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante para esta ciencia, la célula. Efectivamente, el tema de la célula es elemental para entender los procesos vitales de los seres vivos. Es por ello que este programa tiene como objetivo describir las características básicas de la célula, para que los estudiantes la reconozcan como la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Sabías que desde los organismos más pequeños, como las bacterias, e incluso hasta un elefante, están formados por células? ¿Lograron observar que los seres vivos, sin importar su tamaño o forma, poseen células? Sí, es interesante saber cómo todos los seres vivos estamos formados por células. Sin embargo, hace muchos años no se pensaba lo mismo. Era complejo imaginarse que una planta o un animal tuvieran estructuras anatómicas en común. Así es, José Ramón. Los invito a que conozcan un poco más sobre la historia de la célula. La primera descripción de células data del año 1665, cuando Robert Hooke observó con un microscopio muy simple, construido por él mismo, una fina laminilla de corcho. En ella vio unas celdillas geométricas similares a las de un panal de abejas, a las que denominó células. A partir de ese momento, otros científicos fueron comprobando la existencia de células en todos los tejidos y organismos que observaban. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek observó y descubrió por primera vez células vivas y microorganismos en el agua, a los que denominó animálculos. Durante el siglo XIX, el perfeccionamiento de los microscopios y el descubrimiento de técnicas para cortar y teñir las muestras permitió estudiar las células con más detalle y observar estructuras en su interior. El botánico Robert Brown, en 1831, descubrió en el interior de las células vegetales un corpúsculo al que denominó núcleo. El médico Johannes Purkinje, en 1838, introdujo el término protoplasma para designar el líquido que llenaba la célula. El botánico Matthias Schleiden en 1838 y el zoólogo Theodor Schwann en 1839 afirmaron respectivamente que todos los tejidos de plantas y animales están formados por células. Y fue ya en 1858 cuando el médico Rudolf Virchow estableció que toda célula proviene de otra preexistente. Con los postulados de Schleiden y Schwann se establecieron las bases de la teoría celular, aplicable a todos los seres vivos y que junto a los conocimientos actuales pueden resumirse en los siguientes puntos. La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos constituidos por una o más células. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. La célula realiza todos los procesos metabólicos que le permiten vivir. Toda célula procede de otra ya existente. Todas las células provienen de la división de otras. Y por último, la célula contiene el material genético de todo un ser vivo. A partir de él, las características de una célula madre pasan a las células hijas. El enunciado de la teoría celular y el desarrollo de las técnicas de microscopía que permitieron ver la ultraestructura celular cambiaron para siempre la concepción de la vida. Las células no eran ya simples estructuras diferenciadas. Se asumió que existía una organización en un nivel inferior. Es importante conocer cómo poco a poco se va descubriendo el mundo de la célula, pero ¿podremos profundizar un poco más sobre el tema de la teoría celular? Claro. ¿Qué te parece si ahora lo escuchamos, pero en voz de sus autores? En cierta ocasión, durante la noche, en uno de los pasillos se escucharon murmullos provenientes de los retratos de tres grandes científicos del siglo XIX, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, quienes conversaban sobre los postulados de la teoría celular que a continuación escucharás. Theodor, ¿te acuerdas cuando cenamos en Berlín en 1838 y te platiqué que después de observar al microscopio una gran variedad de tejidos vegetales
encontré que todos ellos estaban formados por unas estructuras similares? Sí, Matías, como buen botánico que eres, yo te comenté que había visto algo similar en tejidos embrionarios y cuerda dorsal de renacuajos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de las coincidencias que había entre las observaciones que hicimos en tejidos animales y vegetales? Y para corroborarlo, me invitaste esa misma noche a tu laboratorio en el Instituto Anatómico de Berlín para que observara tus preparaciones. Y no pudiste disimular tu asombro al ver que eran muy parecidas a las estructuras que habías visto en vegetales. ¿Recuerdas todas las discusiones que tuvimos para ponernos de acuerdo y llegar a las generalizaciones de nuestras observaciones? ¿Cómo podría olvidarlas si gracias a ellos logramos llegar a las conclusiones que años más tarde cambiarían el rumbo de la biología? ¡Ey! ¿Se refieren a la teoría celular? ¡Por supuesto! Nosotros somos los creadores de la teoría celular. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Rudolf Virchow, médico patólogo, y están equivocados porque yo también contribuí aportando los resultados de mis observaciones hechas al microscopio en tejidos humanos enfermos, en los cuales vi cómo las células nuevas provenían de otra célula preexistente. Nosotros en 1839 concluimos que todos los seres vivos están formados por células, por lo tanto, son las unidades estructurales de todos los organismos y corresponde al primer postulado de la teoría celular. Y también es la unidad fisiológica de todos los organismos, o sea, que la célula es la que realiza todas las funciones de un ser vivo, como la respiración, digestión, excreción, etc. Yo aporté el principio de origen, el cual dice que todas las células provienen de otras células. Omnicélula es célula. O sea, ¿que hay un tercer postulado? Sí, con el que yo contribuí en 1858. Schleiden y Schwann, que se conocieron en vida, y Virchow, de manera independiente, desarrollaron desde distintos campos las bases de la teoría celular y formularon los siguientes 3 postulados. Primer postulado: la célula es la unidad estructural, o sea que todos los seres vivos están formados por células. Segundo postulado: la célula es la unidad fisiológica, es decir, que es la encargada de realizar todas las funciones de un ser vivo. Tercer postulado: la célula es la unidad de origen, por lo tanto, toda célula proviene de otra célula preexistente y semejante a ella. Omnicélula es célula. Ahora que conocemos los postulados de la teoría celular, podemos entender la importancia que tienen las células en todos los seres vivos. Así es, esto nos permitirá comprender mejor las características de la célula. En primer lugar, debemos saber que las células se clasifican en 2 tipos, célula procariota y célula eucariota. Recordemos que la clasificación parte de la ausencia o presencia de núcleo. A continuación, les explicaré las características de los procariotes. Los procariotes son microorganismos unicelulares que datan desde hace 3.500 millones de años aproximadamente. Actualmente se conocen 2 grupos, las arqueas y bacterias. Como dato interesante, estos microorganismos pueden sobrevivir en condiciones ambientales extremas, como por ejemplo, altas temperaturas, altas o bajas presiones e incluso altas concentraciones de sal. Comenzaremos con la definición de célula procariota. En primer lugar, la palabra procariota se compone por el vocablo pro, que significa antes de, y kairon, que significa núcleo. Por lo tanto, se llama procariota a la célula sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide.
Las células procariotas carecen de organelos. Generalmente, casi todas las células procariotas poseen pared celular y cápsula. Estas estructuras le brindan a la célula rigidez, forma y protección. Estas células poseen membrana plasmática, la cual regula la entrada y salida de sustancias que participan en las reacciones metabólicas. El citoplasma de estas células es muy simple. Además de sustancias orgánicas, posee ribosomas, los cuales son los encargados de la producción de proteínas. Estas células poseen estructuras denominadas flagelos, los cuales permiten la movilidad celular. Otra estructura interesante de las células procariotas es el pili, pelos o fimbrias, los cuales permiten a estas células adherirse a superficies y transferir ADN de una célula a otra. Otra región importante de las células procariotas es el nucleoide. Es donde se localiza el cromosoma, es decir, el ADN. El mesosoma es una estructura presente en el citoplasma que permite aumentar el área de superficie de la célula. Y las inclusiones son pequeños sitios de almacén de nutrientes. Ahora que conocemos la estructura general de la célula procariota, se preguntarán, ¿cómo es que un organismo tan pequeño puede reproducirse? Veamos lo siguiente. Las células procariotas se reproducen por fisión binaria. La fisión binaria es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas y bacterias. Consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, dando lugar a 2 células hijas. Recordemos que los procariotes son organismos unicelulares carentes de núcleo. Dentro de este grupo, las bacterias son los microorganismos más estudiados por sus múltiples aplicaciones biotecnológicas. Como dato interesante, el cuerpo humano posee de 40 a 60 billones de bacterias. Como podrán ver, nunca estamos solos. Nuestro cuerpo está repleto de miles de bacterias y muchas de ellas nos benefician. Así es, incluso los ecosistemas están llenos de ellos. Ahora que ya les platiqué de los procariotes, ¿qué nos puedes comentar de los eucariotes? Los eucariontes son todos aquellos organismos que tienen núcleo en sus células. Por ejemplo, las plantas, algas, hongos, animales y protozoarios. Para entender mejor esto que les comento, analizaremos las características de la célula eucarionte. Como saben, para su observación es necesario el uso del microscopio y como lo puedes ver en la pantalla, en esta ocasión lo utilizaremos. Les presento la clásica imagen de una célula eucarionte. Esta tiene su nombre por la estructura de color morado que observas al centro de la célula. Este organelo se llama núcleo. Iniciaremos un breve recorrido donde te explicaré las características de los organelos y sus funciones. Para comenzar tenemos a la membrana plasmática. Esto que observas es el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson, propuesto en 1972. Está constituida por las siguientes estructuras: fosfolípidos, que forman una bicapa lipídica en forma de sándwich; proteínas integrales, que son aquellas que atraviesan toda la membrana; las proteínas periféricas, que solamente están en una parte de ella; y por otro tipo de moléculas, como lo es el colesterol, y moléculas de carbohidratos más proteínas, llamadas glucoproteínas; moléculas de carbohidratos más lípidos, llamados glucolípidos. Las funciones de la membrana plasmática son las siguientes: delimita y da forma a la célula, la aísla y protege contra acciones mecánicas y químicas, controla el transporte de sustancias al interior y exterior celular de forma selectiva para mantener la homeostasis. Además, capta señales extracelulares y libera señales intracelulares, lo cual permite la comunicación celular y la formación de tejidos. El núcleo es un organelo que tiene una doble membrana que forma la envoltura nuclear. Los orificios que puedes observar se llaman poros nucleares. Por aquí puede entrar y salir algunos elementos como los ribosomas, ARN mensajero y otras moléculas. Su principal función es contener el genoma del individuo, es decir, almacenar su ADN.
Esta molécula en forma de espiral contiene la información completa de un ser vivo. El núcleo es considerado el cerebro de la célula, ya que dirige todas las actividades celulares. Ahora veremos el retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Es una serie de canales y tubos cerrados, interconectados y limitados por una membrana. Es muy extenso, se localiza por todo el citoplasma y mantiene estrecho contacto con el núcleo. Como puedes observar, el retículo endoplásmico rugoso se marca en color morado y el retículo endoplásmico liso en un color marrón, pero sobre todo su diferencia radica en que el primero tiene en su estructura los organelos llamados ribosomas y el segundo carece de ellos. La imagen lo representa con ausencia de bolitas amarillas o con la presencia de las mismas. La función del retículo endoplásmico rugoso es llevar a cabo la síntesis de proteínas, las cuales constituyen la matriz extracelular, las enzimas lisosomales y las membranas celulares. Por su parte, la función del retículo endoplásmico liso es de realizar la biosíntesis de lípidos y fosfolípidos, de la detoxificación de fármacos, plaguicidas y herbicidas. El complejo de Golgi es un grupo de sacos o cisternas aplanados rodeados de membrana, apilados en capas con los extremos dilatados y con un gran número de vesículas. El conjunto de estos sacos aplanados forma los dictiosomas. Su función es la de empacar proteínas, lípidos y carbohidratos y regular el tráfico de las moléculas de la célula. Además, agrupa, clasifica y dirige el sitio al que va cada sustancia almacenada en él. Por otro lado, tenemos al organelo llamado mitocondria. Este organelo presenta dos membranas, una externa que la rodea y limita, y una interna que forma crestas o pliegues. La mitocondria es un organelo muy interesante, ya que presenta su propio ADN circular, ARN mensajero, ARN de transferencia, ribosomas mitocondriales y enzimas para la expresión del genoma mitocondrial. También puede replicarse o dividirse de manera independiente de la célula. Es el único organelo que tiene estas características. Su función es llevar a cabo la respiración celular para la obtención de energía, conocida como ATP, a partir de la degradación de moléculas orgánicas como la glucosa y ácidos grasos. A este proceso se le denomina ciclo de Krebs. Por otra parte, los lisosomas son vesículas esféricas rodeadas por una membrana, originadas desde el complejo de Golgi. Se encuentran por cientos en las células. Presentan un pH entre 4.5 y 5, que es más ácido que el del citoplasma, ya que este tiene un pH de 7 a 7.3. Esto es porque son considerados el estómago de la célula, ya que su función es la de digerir cualquier sustancia por medio de la endocitosis. Inclusive, pueden digerir organelos envejecidos como las mitocondrias. También tenemos a los peroxisomas. Son organelos parecidos a los lisosomas, pero su diferencia radica en el tipo de enzimas que contienen. Los lisosomas presentan hidrolasas y los peroxisomas contienen muchos tipos de enzimas. Las más importantes son las peroxidasas, que producen peróxido de hidrógeno, y catalasas, que desdoblan este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Su función es la detoxificación, al cambiar a agua y oxígeno el peróxido de hidrógeno, que es tóxico para las células. Su actividad es relevante a nivel de células del hígado y del riñón, ya que la mitad del alcohol etílico que ingiere un individuo es oxidada por estos organelos. También tenemos a los ribosomas. Los ribosomas presentan dos subunidades, una pequeña y una grande. Se elaboran en el nucleolo y se vierten al citoplasma. Se encuentran en 3 lugares de la célula: en el nucleolo, en el retículo endoplásmico rugoso y el citoplasma. Su función es llevar a cabo la síntesis de proteínas. Por último, tenemos a los centriolos. Son organelos citoplasmáticos de estructuras cilíndricas compuestas por agrupaciones de microtúbulos y proteínas. Su principal función radica en su participación en la división celular. Como hemos visto, dimos un breve recorrido a los organelos celulares, hablando sobre sus características y sus funciones. Ya que analizamos los organelos y sus funciones, los invitamos a que nos acompañen a un viaje al interior celular para comprender cómo es que ésta trabaja. Nuestro viaje inicia en el borde de la célula, que está delimitado por la membrana celular, que aísla el interior de las células y el citoplasma del medio externo. Regula el flujo del material que entra y sale de la célula.
y además permite la interacción con otras células. La membrana celular, al igual que las membranas de los organelos internos que veremos más adelante, está hecha de una doble capa o bicapa de fosfolípidos, junto con varias proteínas asociadas. Siguiendo hacia el interior encontramos al citoplasma, que es todo el interior celular, todos los organelos, el citoesqueleto y el citosol, que es la materia líquida. Llegando directo al centro encontramos al primer organelo, el núcleo, el que le da el nombre a las células eucariotas. Este se encuentra recubierto por la envoltura nuclear, que es una membrana muy similar a la membrana celular, pero al interior de la célula. Esta delimita el núcleo y permite el intercambio de sustancias a través de los poros nucleares. El núcleo contiene casi todo el material genético de la célula, su ADN en forma de una estructura compactada llamada cromatina, que está hecha de ADN y proteínas histonas. Al interior de este fascinante organelo también encontramos al nucleolo, que es el lugar donde se ensamblan los ribosomas, que son como unas máquinas para sintetizar proteínas. Junto al núcleo encontramos al retículo endoplasmático o endoplásmico, que es un conjunto de tubos y canales membranosos con dos presentaciones, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso es rugoso porque tiene un montón de ribosomas asociados y, como ya lo dijimos, los ribosomas son ensambladores de proteínas. Así que podemos entender al retículo endoplasmático rugoso como una gran superficie de producción de proteínas. ¿Y qué proteínas produce? Las que manda a sintetizar el núcleo con su información genética. Ahora, el retículo endoplasmático liso encontramos un lugar con varias enzimas. Paréntesis. Una enzima es una proteína que interviene en una reacción bioquímica, es decir, que favorece una reacción química para degradar un compuesto u obtener un producto en particular. Estas enzimas del retículo endoplasmático liso son responsables principalmente de sintetizar lípidos, que son los componentes de las membranas. También puede producir hormonas y esteroides, como la testosterona y los estrógenos. Los productos del retículo endoplasmático se encapsulan en unas vesículas que se forman a partir del propio retículo y van a parar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como una maquiladora y coordinadora de transporte de la célula. Es el organelo encargado de recibir, enviar y entregar todo lo que se necesita en el lugar correcto. Siendo más preciso, el aparato de Golgi se encarga de separar proteínas y lípidos que llegan desde el retículo endoplasmático y los separa de acuerdo a su destino. Modifica algunas moléculas y luego empaca y despacha vesículas que son transportadas a otras partes de la célula o a la membrana. Ahora, cuando una de estas vesículas está llena de enzimas digestivas que pueden desintegrar proteínas, lípidos o carbohidratos, lo que tenemos es un lisosoma, que son los responsables de la digestión intracelular de alimentos o de intrusos que son fagocitados. Las partículas alimenticias también son englobadas en sacos membranosos que conforman las vacuolas alimenticias. Así que cuando los lisosomas entran a digerir algún compuesto, lo hacen fusionándose con las vacuolas. Pero, ¿cómo es posible que estos lisosomas se muevan dentro de las células? ¿Es magia? No, obviamente. Es que en el interior de la célula hay una enorme red de filamentos y microtúbulos proteicos que conforman el denominado citoesqueleto, que además de mantener la forma y la estructura interna de la célula y asegurar que los organelos estén en su lugar y no anden flotando por allí, también sirven como rieles para que los paquetes se puedan mover de un lugar a otro con la ayuda de las proteínas motoras llamadas kinesinas. ¡Qué interesante! Dentro de las funciones del citoesqueleto también se encuentra la del movimiento, no solo el movimiento de los protozoos y de espermatozoides. También es el responsable de nuestro movimiento muscular, y como parte del citoesqueleto resulta importante mencionar a los centriolos, que tienen un papel determinante en la división celular, llamada mitosis y meiosis, y también están implicados en el movimiento de flagelos y cilios en protozoarios y espermatozoides.
Excelente. El viaje dentro de la célula me permitió observar cómo los organelos trabajan en sintonía. Así es, Marilo. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona una célula a nivel interno. Ahora que ya revisamos cómo funciona una célula eucarionte y una célula procarionte, ¿qué te parece si realizamos una comparación entre ellas? Estupenda idea, José Ramón. Revisaremos entonces sus similitudes y diferencias. Como ya sabemos, la célula es la unidad anatómica fundamental de los seres vivos. Existen dos tipos de célula, la célula procariota y la célula eucariota. Sin embargo, ambas poseen similitudes y diferencias. Es por ello que a continuación explicaré los organelos en común que tienen las células. Resulta práctico clasificar a las células en dos grandes grupos, tomando en cuenta la ausencia o presencia de núcleo. Sin embargo, la célula procariota como la eucariota poseen organelos en común, tales como membrana plasmática, citoplasma, material genético y ribosomas. Ahora que ya conoces las similitudes entre células procariotas y eucariotas, estas a su vez poseen diferencias y a partir de estas se clasifican a los seres vivos. Veamos el siguiente video. A la célula procariota. Y ahora recibamos a la eucariota. Estas células están separadas por una gran distancia evolutiva. Se dice que las células procariotas existieron hace más de 3.500 millones de años y que fueron los únicos habitantes por más de 2.000 millones de años sobre la Tierra, hasta que aparecieron las primeras células eucariotas. Así es que su primer diferencia es la antigüedad. Las procariotas, su antigüedad es de 3.500 millones de años y las eucariotas, su antigüedad es de 1.500 millones de años. Otra diferencia es su tamaño. Una mide entre 1 y 10 micras, mientras que la otra mide entre 10 y 100 micras. Para que te des una idea, adentro de una célula eucariota le podrían caber entre 10 o 20 células procariotas. Otra diferencia es el ADN, ya que en las células procariotas el ADN es circular y se encuentra desnudo. Además se localiza en el citoplasma y hay pequeños fragmentos de ADN libres conocidos como plásmidos. En las células eucariotas el ADN se encuentra lineal, es decir, está en forma de cromosoma, además de que se encuentra en el núcleo de la célula. Otra de las grandes diferencias es que las células procariotas no cuentan con citoesqueleto. ¿Pero qué es un citoesqueleto? Pues como su nombre lo indica, es algo así como un esqueleto que sostiene a los órganos, como pasa con nosotros. Por lo tanto, las células procariotas no tienen organelos membranosos, mientras que las células eucariotas sí tienen organelos membranosos. Las células procariotas se reproducen de manera asexual, a través de fisión binaria. Si aún no has estudiado los tipos de reproducción, te voy a explicar muy en breve. Este tipo de reproducción consiste en que la célula se divide dando origen a dos células iguales. Es por eso que todos los descendientes son exactamente idénticos. Y eso no es tan padre porque no hay variabilidad genética. Mientras que la célula eucariota se puede reproducir de varias maneras, pero una muy importante es la sexual, ya que en este caso presentan órganos especializados que producen gametos, como son óvulos y espermatozoides, y los descendientes se caracterizan por tener variabilidad genética. Todo esto hace que haya un gran abismo entre células procariotas y células eucariotas. ¿Qué te parece? ¿Lo sabías? Por supuesto. Por lo que explicas, es muy difícil confundir entre una célula procarionte y una célula eucarionte. ¿Qué crees? Los eucariontes también tienen diferencias y similitudes. Por ello, revisaremos la clasificación de los eucariontes. Este tipo de células se divide en tres grandes grupos con base en sus características estructurales. A continuación, revisaremos a cada una de ellas. Primero les muestro a la célula fúngica, la cual se encuentra presente en todos los hongos, ya sean macroscópicos o microscópicos.
En segundo lugar, les presento a la célula vegetal. Este tipo de células se encuentra en todas las plantas y las algas. Y en tercer lugar tenemos a la célula animal, la cual presentan todos los animales y protozoarios. Antes de iniciar es importante mencionar que estos tipos celulares tienen en común la presencia de núcleo. Es por ello que son nombrados eucariontes. La célula vegetal generalmente presenta una forma geométrica. Tiene una pared celular que le da protección y rigidez a la célula, compuesta por el polisacárido llamado celulosa, y por debajo de ella se encuentra la membrana plasmática. Las células vegetales son las únicas que tienen cloroplastos. Estos organelos son los encargados de realizar la fotosíntesis, es decir, son los responsables de convertir la energía solar en energía química gracias a la clorofila presentes en ellos. Como puedes observar, este tipo celular tiene una gran vacuola central que ocupa un volumen importante dentro de la célula. Sirve de reserva de agua, nutrientes y otras moléculas. Además ayuda a la turgencia celular. Continuando con nuestro recorrido, tenemos a la célula animal. Esta puede tener diversas formas. Por otra parte, a diferencia de la célula vegetal, esta solo presenta membrana plasmática, es decir, no tiene pared celular. También tiene centriolos y lisosomas. Estos están ausentes en la célula vegetal. Por otra parte, la célula animal no tiene cloroplastos. Por esta razón, los animales no hacen fotosíntesis. Por último, tenemos a la célula fúngica. Este tipo de células, a diferencia de las dos anteriores, presentan células alargadas llamadas hifas. Tienen pared celular como las plantas, pero ojo, no es igual, ya que esta tiene un polisacárido llamado quitina, y esto las hace estructuralmente diferentes en comparación con las células vegetales. Además, los hongos carecen de cloroplastos. Por consecuencia, no existen hongos fotosintéticos. Qué interesante la comparación entre células eucariotas. Aprovecho para comentarles que los procariontes se clasifican en bacterias y arqueas. Sin embargo, estas son diferentes en su estructura. Las bacterias son los procariotes más estudiados y también presentan clasificaciones. Veamos el siguiente video. Si bien los procariotas exhiben una alta diversidad metabólica, dentro del dominio bacteria encontramos grupos como Chlorobi y Chromatiales, que llevan a cabo fotosíntesis recibiendo electrones del azufre, Chloroflexi y Rhodobacteria, que los reciben a partir de compuestos orgánicos, y Cyanobacteria, a partir del agua. Por otro lado, dentro de Proteobacteria encontramos a las bacterias nitrificantes, que participan del ciclo del nitrógeno, y a las bacterias entéricas, que al habitar los intestinos de la mayoría de los animales tienen gran importancia médica y ambiental, indicando contaminación microbiológica. El dominio arquea se caracteriza por agrupar a los organismos extremos del planeta. Presentan paredes celulares que pueden estar compuestas de pseudopeptidoglicanos o de proteínas. Los lípidos de membrana son diéteres de glicerol o tetraéteres de diacilgliceroles. El dominio está dividido en dos grupos, las Euriarchaeota y las Crenarchaeota. Euriarchaeota presenta organismos halófilos extremos o con capacidades para habitar en ambientes con altas concentraciones de sales o con baja actividad de agua, organismos metanógenos para los cuales el oxígeno es una especie tóxica, acidófilos extremos que son capaces de sobrevivir en valores de pH de 0.7, hipertermófilos, que pueden vivir en fuentes hidrotermales, sedimentos abisales calientes y depósitos de petróleo calientes, y organismos planctónicos barófilos, con preferencia por las profundidades oceánicas. Crenarchaeota
presenta organismos que son bastante abundantes en los océanos. Los hipertermófilos más extremos, que pueden vivir a 113 grados centígrados, pertenecen a este grupo. En términos generales, son quimiosintetizadores dependientes del azufre. Algunos también presentan comportamiento psicrófilo, siendo abundantes en aguas del Antártico. De manera general, de acuerdo con su metabolismo, los procariotas constituyen uno de los ejemplos más llamativos de biodiversidad, dado que son capaces de aprovechar gran cantidad de sustratos orgánicos e inorgánicos con el fin de obtener energía a partir de ellos e incluso obtener energía a partir de una fuente lumínica como el sol. Existen bacterias con capacidad fotosintética y otras que, en cambio, degradan sustancias orgánicas como carbohidratos, lípidos, proteínas e hidrocarburos. También existen algunas que son capaces de oxidar o reducir compuestos azufrados, y otras que al trabajar en ausencia del oxígeno llevan a cabo un metabolismo anaeróbico, que en algunos casos puede ser facultativo, exhibiendo así diferentes rutas fermentativas o estrictas, como en el caso de los metanógenos, en donde el oxígeno es un agente tóxico. Y hay también formas que al utilizar el oxígeno hacen respiración celular, obteniendo grandes cantidades de energía. Por lo que explicaste, el mundo de los procariontes también es muy amplio. Después de todo lo que hemos analizado, podemos concluir 3 aspectos importantes. La célula es la unidad básica y funcional de todos los seres vivos, es decir, todos los seres vivos estamos formados por células. La clasificación más grande de las células es la célula procariota y la célula eucariota, y esta se define por la ausencia o presencia del núcleo respectivamente. Las células son estructuras altamente organizadas que realizan funciones vitales en los seres vivos. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado, pero sobre todo que te ayude a comprender un poco más sobre este interesante mundo de la célula. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Estamos contentos de realizar estos programas para ti. Seguro te ayudarán en tus exámenes parciales. Y si presentas síntomas, aunque sean leves, como dolor de cabeza o congestión nasal, asiste al médico para descartar contagio por COVID-19. ¡Nos vemos!